Yo, yo respecto a Vladimir Polanco, no tengo nada en contra de él, no tengo nada en contra de su carácter, ¿ok? Si no, lo que vamos a presentar aquí es, vamos a refutar los errores, ¿ok? Y no son cuáles errores, son errores graves que se cometieron allá. Vamos a refutar eso a través de la Biblia y Espíritu Profecía, ¿ok? Y por eso te pide a cada ustedes para tomar tu Biblia y tu pluma en tu papel. Y también te pide, por favor, para tu paciencia, porque vamos a refutar muchas cosas. Y otro punto que quiero decir, la razón por que estoy triste y por qué estaba llorando es, he visto muchos videos sobre que estaba refutando a Vladimir Polanco. He visto muchos videos. Pero todos estos videos solamente están enfatizando en las palabras que Vladimir Polanco ha dicho, ¿ok? Las palabras como que la iglesia no tenía si alguien puede ayudarme para reforzar eso, sí, que la iglesia no tenía ninguna gran herejos como los pioneros adventistas. Y casi todo el mundo estaba haciendo videos solamente enfatizando en este punto. Déjame decirte que yo no estoy de acuerdo en lo que él dice a respecto de los pioneros. De hecho, creo que fue una falta de respeto que él se manifestó en el púlpito y también creo que es una violación del conducto pastoral que él hizo ahí en el púlpito. No estoy de acuerdo en lo que él dijo sobre los pioneros, pero aquí viene el punto. Casi todos los videos que yo he visto solamente estaba hablando acerca de los pioneros. Así, exactamente como la persona escribe aquí en el chat. Que los pioneros son los herederos más grandes que ha tenido la iglesia. No estoy de acuerdo con eso. Pero lo que causa mi dolor es que casi todo el mundo está enfatizando en este punto y yo no he visto ni una solo video enfatizando en la raíz de su enseñanza errónica, que era la justificación por la fe. No ha visto ningún video, que Dios. Y por eso siento herida profundamente. Por eso estaba llorando, porque eso demuestra que todavía hay una ausencia de conocimiento, queridos. Solamente ha visto una sola hermano, que también es de aquí, de República Dominicana, que presentó un mensaje muy bueno, gloria a Dios, o que con buenos materiales que estaba refutando esta falsa enseñanza de Vladimir Polanco acerca de la justificación por la fe. ¿Ok? Entonces, queridos, en este estudio vamos a enfocar en esta parte, ¿ok? Porque los otros videos, 30 videos o 40 que hay, solamente enfoca en lo que dijo Vladimir acerca de los pioneros. Y una vez más, y no estoy de acuerdo con eso, creo que es una falta de respeto, ¿ok? Y creo que es una violación de la conducta pastoral que se puede también leer más sobre eso en el manual de la iglesia. ¿Ok? Vamos a iniciar ahora mismo y me voy a compartir, no sé si puedo compartir, ajá, yo puedo compartir. Voy a compartir, ¿ok? El video y vamos a solamente ver los primeros 5 minutos, ¿ok? Atención a este video y luego vamos a refutar entonces esta falsa enseñanza a través de la palabra de Dios y la Biblia. Bien, me confirma por favor que si se puede ver el video. Una persona me confirma. Sí, Hermanas, ¿se ve el video en pantalla? todo. Ok, vamos a iniciar. Presta bien atención
lo que el pastor Vladimir Polanco va a decir en los siguientes minutos. Vamos a iniciar. 1545, Concilio de Trento. Se estaba discutiendo la más grande e importante doctrina cristiana. No es el sábado, no es el santuario, no es la segunda venida, es la doctrina que marcó la división del cristianismo para siempre. La doctrina que el entendimiento de ella es la que nos garantiza comprender correctamente el resto de las doctrinas. Un cristiano, un adventista que no comprenda esa doctrina está completamente perdido. Puede entender los 2300 días, puede entender el milenio, puede entender las virtudes de la tierra nueva, pero si no entiende esa doctrina, se perdió. Punto. Ok, queridos, hasta aquí todo lo que él dice es correcto. Ok, ahorita vamos a también a ver a través de la palabra de Dios y la espíritu de profecía que la doctrina más importante de toda la Biblia es la justificación por la fe. Ok, porque vamos a ver ahorita, queridos, eh, un momento, la pantalla. Ok, porque vamos a ver. eh, No sé qué está pasando con la pantalla. Un momento. Ok, porque mira, vamos a ver ahorita, ok, porque el santuario es muy importante, eso es cierto, el santuario es importante. La hermana White dice que la correcta comprensión del santuario celestial, ok, es el fundamento de nuestra fe. Pero en un momento vamos a ver que la correcta comprensión del santuario depende en la correcta comprensión de la justificación por la fe. Si no tienes la correcta comprensión de la justificación por la fe, no vas a tener la correcta comprensión del santuario. ¿Ok? Entonces, hasta ahora, lo que el Vladimir Polanco está diciendo es correcto. ¿Ok? El doctrina de la justificación por la fe es la doctrina más importante. Y si no entiendes, se pierde totalmente. Todo eso es cierto. ¿Ok? Entonces, presta bien atención ahora cómo él va a continuar. Em, ok, vamos a continuar. Y entonces en el Concilio de Trento comenzaron los cardenales, los sacerdotes, el Papa a debatir. Y el punto era la definición. ¿Qué significa ser justificado por Dios? ¿Qué significa qué? Ser justificado por Dios. Y entonces vino una posición que decía, la justificación es el proceso mediante el cual Dios declara justo a un ser humano sin las obras de la ley. Y venía la otra definición. La justificación es el proceso mediante el cual la fe más las obras hace al hombre justo. Y entonces comenzaron allí la discusión. ¿Cuál de los dos puntos es la correcta? ¿La justificación te hace justo o te declara justo? ¿La justificación incluye las obras o queda fuera de las obras? Y al final, los prelados católicos emitieron y promulgaron el dogma de la justificación por la fe. Y dijeron, la justificación se consigue mediante la fe. A esa fe usted le suma las obras, sígueme a mí, las obras, y el resultado de eso es que Dios te hace justo. Voy a repetir el dogma católico. Fe más obras
Dios te hace justo. La de los reformadores era la justificación es por fe, sin obras de ley, y es un acto declarativo de justicia. Interesante, a esa no le dijeron nadie amén. A la definición católica varios dijeron amén. Y voy a comenzar hablándoles claro. ¿Saben por qué? Porque el entendimiento de la salvación que domina la mentalidad adventista es un entendimiento de la salvación católico. Católico. Nuestro concepto de la salvación es menos de los protestantes y más de los católicos. ¿Por qué? Porque en el afán de muchos de nosotros de tener una enseñanza distintiva, que es uno de los grandes mitos, ¿qué distintivo tenemos que traer nosotros? Este libro tiene 3.500 años. ¿Por qué los adventistas creen que ellos son los que tienen novedades y verdades que nadie dice? Eso es una falacia. Todo lo que nosotros enseñamos lo ha enseñado la iglesia cristiana a lo largo de los siglos. Ah, pastor, que los 2.300 días. Bueno, eso es una interpretación que nosotros le damos a un texto bíblico. Pero el sábado es un invento adventista. La inmortalidad, la no inmortalidad del alma es un invento adventista. La segunda venida es un invento adventista. Que hay un mediador en el cielo es un invento adventista. Esas eran las grandes verdades distintivas de nuestros pioneros. Eso estaba aquí. Eso estaba aquí. Y entonces, como los protestantes enseñan que la justicia es una declaración de Dios al ser humano, entonces, no, hermano, los adventistas se han vuelto evangélicos. Ustedes van a ver eso mucho en las redes, en YouTube. La iglesia se ha pervertido y ha aceptado el evangelicalismo, y ese evangelicalismo entró a la iglesia después de la publicación de preguntas sobre doctrina, y como la iglesia es evangélica, la iglesia enseña a estos nuevos evangelistas y predicadores, enseñan que la justicia es sin obras y es un acto declarativo. Pero hermano, no podemos enseñar eso. Y entonces se van al otro lado y terminan enseñando teología católica, que siempre será más herética que cualquier teología protestante. La pregunta entonces que vale, hermanos, y me van a oír repitiéndole eso todo el día. La pregunta que vale no es, ¿y qué creían nuestros pioneros? No importa lo que los pioneros creyeron. Citar a un pionero para justificar una doctrina revela que usted cualquier cosa menos adventista del séptimo día. Porque la creencia fundamental de los adventistas, la primera, dice, nuestra única regla de fe y conducta es la palabra del Señor. Entonces, no se pregunte, ¿qué fue lo que enseñó un pionero? No le importa lo que haya enseñado un pionero. Pregúntese, ¿lo que se está enseñando es bíblico? Si lo que está enseñándose es bíblico, no importa lo que haya creído un pionero. Esta iglesia ahora mismo anda entretenida en dos temas. Yo, de hecho, no tenía planes de hablar de eso, pero por lo menos mientras yo esté por aquí, mi jefe es el pastor Lorenzo. Y entonces Lorenzo me dijo, hay que hablar de eso. Dos temas. Teología de la última generación, que el 95% de ustedes ni les importa, ni saben, ni andan preocupados por eso. Y hay un 5% que sí anda haciendo mucha bulla ahí. Y hay que salir por ese 5% y ayudar al otro 95%. Está bien. Segundo tema, que el Espíritu Santo no es Dios y que la Trinidad es pagana. Los grandes argumentos es que los pioneros creían así. ¿Es verdad? Es verdad. No se puede negar. Jaime White no creía que el Espíritu Santo era Dios. Uriah Smith no creía que Jesús era Dios. Eso es cierto. Es verdad que Waggoner enseñaba una teología perfeccionista de la salvación para el final de los tiempos. Eso es verdad. Pero el hecho que Waggoner
y que el gran Jaime White hayan enseñado algo, para nosotros eso no tiene que importarnos. Lo que deberíamos preguntarnos es, ¿y lo que Jaime White decía, era qué? ¿Era qué? Si es bíblico, lo vamos a aceptar. Si no es bíblico, no importa cómo se llame el pionero, ¿lo vamos a qué? Lo vamos a rechazar. Así que cuando usted le diga, no, que la iglesia ha cambiado, porque los pioneros, esta iglesia no ha tenido un grupo de herejes más grande que los pioneros. No le voy a decir más nada de ahí. Génesis 15. Génesis 15. Ok, queridos, vamos a... eh, un momento. Ok, bien. Hemos visto aquí, ok, la primera parte de su mensaje. Y yo quiero que ustedes anoten algunas cosas, algunos puntos importantes, ¿ok? Primeramente, él cita, ¿ok? El Concilio de Trento. Vamos a estudiar qué es el Concilio de Trento. Segundo punto, él dice que el entendimiento que los adventistas tienen acerca de la salvación es un entendimiento católico, ¿ok? Y el tercer punto, él dice que él habla de los protestantes, los reformadores, que decían que la justificación es solamente declarativo y no es hacer hecho justo. ¿Ok? Anota ese punto, queridos, porque lo que vamos a estudiar ahora, vamos a ver qué es el Concilio de Trento, ¿ok? ¿Qué es qué es la perspectiva católica sobre la justificación por la fe? ¿Qué es la perspectiva protestante sobre la justificación por la fe? ¿Y qué es la perspectiva adventista sobre la justificación por la fe? Y vamos a ver, presta atención, porque vamos a ver que lo que se predicaban en 1888 no es igual de la versión protestante y tampoco no es igual de la versión católico. ¿Ok? El mensaje que se presentó en 1888, ¿ok? Es distinto. Ahí hay otro punto, porque él dice que, ¿por qué decimos que la iglesia adventista es un movimiento distinto, que tenemos distintas verdades? Pero lo que él dice es una mentira. Porque vamos a ver que de verdad el mensaje que predicamos sobre la justificación por la fe es distintivo. Porque somos el único denominación que se presentaron el mensaje de justificación por la fe en conexión con la purificación del santuario celestial. No hay ni una denominación, ni un movimiento protestante, ¿ok? Ni siquiera la Iglesia Católica que demostraron eso sobre la justificación por la fe. Somos el único, ¿ok? No presta atención porque voy a compartir ahora la pantalla, ¿ok? Y lo que voy a demostrar a ustedes, mira, antes que voy a compartir, tengo que decir otra cosa. Una vez más, yo respecto a Vladimir Polanco, no tiene nada en contra de él o a su carácter o a su familia respecto a él. Pero a nosotros tenemos una solemne responsabilidad y esa responsabilidad es llamar, ¿ok?, el pecado a su nombre. Porque los materiales que yo voy a demostrar a ustedes son un poco fuertes, ¿ok? Y así quiero decir eso, aclarar eso. Debemos que entender, queridos, la iglesia entró en una década, en el año 1970, 1980. La iglesia estaba entrando en una década donde había varias controversias sobre los temas del santuario y los temas de la justificación por la fe. En aquella década había un teólogo muy conocido, y creo que la mayoría de ustedes conocen a él o ha escuchado de su nombre. Se llama Desmond Ford. Desmond Ford era el teólogo más inteligente en aquella década que la iglesia adventista ha tenido. Era un teólogo muy inteligente. Y todos los teólogos que estaban allá
no tenía duda que Desmond Ford va a hacer un gran impacto en el adventismo. Sin embargo, tristemente, el diablo utilizó Desmond Ford en grande manera para atacar el santuario, ¿ok? El juicio investigador, Daniel 8:14, y también, también el mensaje de justicia por la fe y también justificación por la fe. La mayoría de nosotros hemos escuchado de Desmond Ford. Hemos escuchado que ese hombre atacó el santuario, pero pocos saben, atención por favor, pocos saben dónde inició o dónde estaba la raíz de sus falsas enseñanzas del santuario. Porque toda esta controversia que inició en la iglesia adventista del séptimo día, inició con el tema de la justificación por la fe. Desmond Ford inició atacando la justificación por la fe, y vamos a ver eso en brevemente. Él dijo los mismos argumentos, o sea, Vladimir Polanco dijo los mismos argumentos que Desmond Ford dijo, ¿ok? En 1976, en la Pounding Conference, en la conferencia de Pounding, California, y también en la conferencia de Glacier View. Él dijo esos mismos argumentos. Y cuando Desmond Ford vio que la comprensión adventista histórico de la justificación por la fe no estaba en armonía con lo que él enseñaba, eso llevó a Desmond Ford a cuestionar Daniel 8:14. Si es cierto lo que la hermana dice sobre el juicio investigador, sobre un santuario, sobre los 2300 días. Y desde ahí, Desmond Ford inició a atacar el santuario, porque la mayoría de las personas conoce a Desmond Ford por el santuario. Pero pocos lo saben que él inició su controversia con la justificación por la fe. Y desde allá inició la controversia, ¿ok? Vamos a ver algunas evidencias aquí. Em, ok. Se ve la pantalla, ¿verdad? Ok, si no se ve, me dije, por favor. Sí se ve. Gracias, Dios. Ok. El tema de este tarde se llama Conceptos conflictivos de la justicia por la fe. ¿Ok? Refutación a Vladimir Polanco, el simposio de profecía entidad adventista. ¿Ok? Vladimir Polanco introduce los mismos argumentos de Desmond Ford en la Asociación Dominicana del Norte. Queridos, es personaje, Desmond Ford, es importante, es muy importante que ustedes sepan la historia, ¿ok? Porque Desmond Ford, déjame decirte directamente, Desmond Ford es la padre de la nueva teología. Desmond Ford fue lo que introdujo la nueva teología en el sistema teológico de la Iglesia Adventista, ¿ok? En nuestros colegios, en nuestras universidades y en nuestras iglesias. Desmond Ford era responsable, ¿ok? Para esa enseñanza que vamos a pecar hasta el fin. Desmond Ford era responsable para la enseñanza del pecado original. Desmond Ford era responsable para la enseñanza que no hay santuario. Desmond Ford era responsable, atención, porque hemos escuchado que los pastores siempre dicen que no, pero el Ellen White no era teólogo, el hermano White era profeta. Por lo tanto, tenemos que estar solamente con la Biblia. Fue Desmond Ford que introdujo estos términos en nuestra iglesia, ¿ok? En nuestros seminarios, en nuestras universidades y en nuestros colegios. No hay ni una persona que hizo tanto daño a la iglesia adventista del séptimo día de Desmond Ford. Por eso es importante para entender la historia, ¿ok? Desmond Ford ya murió, él murió hace mucho tiempo, pero su esposa aún sigue vivo, ¿ok? Bueno, vamos a ver primeramente qué significa, ¿ok? Ser justificado, ¿ok? Déjame decirte otra cosa.
en las mensajes de Vladimir Polanco, se anota que lo que los argumentos que Vladimir Polanco está utilizando son argumentos que son calculados con precisión. Es decir, que este argumento no viene de él, no puede venir de él solo, sino que él utilizó los argumentos de tal materiales, algunos materiales o de algunos libros. Y estoy seguro, 100%, que los argumentos que Vladimir Polanco utilizó vino de este libro que se llama God's Character and the Last Generation, lo cual en español, aquí está la versión en español, El carácter de Dios y la última generación. Ese libro fue publicado y fue enviado a casi todas las escuelas, universidades y también pastores, ¿ok? De hecho, la Asociación General puso énfasis en que todo el mundo tiene que estudiar este libro. Pero este libro ataca directamente la teología de la última generación. Ese libro apoya el pecado original. Ese libro apoya que Jesús tenía una naturaleza no caída. Este libro apoya que vamos a pecar hasta el fin. ¿Ok? La mayoría de ustedes conoce de verdad el pastor Dennis Priebe. Dennis Priebe, ¿sabe qué él dijo sobre ese libro? Dennis Priebe dijo que hace 30 años él tuve el privilegio para ser el colega de Desmond Ford en Pacific Union College, ¿ok? Él estaba ya, Desmond Ford era su colegio porque Desmond Ford estaba enseñando allá. Y Dennis Priebe dijo las siguientes palabras: ese libro, lo que tú ves en la pantalla, está enseñando exactamente las mismas enseñanzas de Desmond Ford. ¿No es parecido? No es poco igual o igual, sino es exactamente las mismas enseñanzas erróneas de Desmond Ford. ¿Ok? Así, Vladimir Polanco utilizó varios de sus argumentos de este libro. Vamos a continuar. Bien. Es importante que también entendemos los términos teológicos, ¿ok? Al respecto de qué significa ser justificado. Porque yo sé que aunque nosotros vamos a utilizar la Biblia y el Espíritu de Profecía, los pastores siempre van a utilizar terminologías, ¿ok? Del canon bíblico y otras cosas para tratar, para confundir la mente, ¿ok? De la persona. Pero vamos a leer, ¿ok? ¿Qué significa esa palabra? La palabra griega traducida como justificación en el Nuevo Testamento es diácosis, ¿ok? Que significa una decisión judicial o sentencia absolutoria. El verbo es dicaso, que significa juzgar, dictar sentencia o pronunciar justicia, ¿ok? La etimología de la palabra justificar en griego significa absolver mediante una sentencia o decisión judicial. Ahora un detalle importante. El significado de la raíz del término justificar proviene de qué? Del latín de jus, que significa justo. Y frasere, crear o hacer justo. El doctor Wagner, el pastor Jones y Elena White dicen que significa hacer justo. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que la palabra significa justificar. ¿Ok? Esa palabra diácono significa justificar. Pero la raíz de justificar, la palabra justificar, la raíz proviene de justo. ¿Ok? El término significa just o justo. Y justo significa hacer justo. Atención, vamos a continuar. La diáconos es un proceso mediante el cual el creyente es justificado, hecho justo ante su Creador, lo que le es contado como justicia, y luego lo declara justo, es decir, diaconia. Dios entonces lo declara justo. ¿Ok? Anota esos dos términos, ¿ok? Porque vamos a ver eso. Es primero hacer hecho justo y luego Dios declara, ¿ok? El pecador justo, ¿ok? Toma nota de eso porque mira,
Ahora viene el problema aquí. El problema está eso. Vladimir Polanco dijo en sus propias palabras que la justificación por la fe no es hacer, ¿ok?, el pecador justo, sino solamente declarativo. Y él dijo que ese término es católico. Cuando una persona dice que la justificación por la fe es hacer hecho justo y luego declarar justo, es un término católico. Y es el Concilio de Trento. En un momento vamos a ver qué es el Concilio de Trento. Pero queridos, déjame decir algo. En breve momento vamos a ver que la hermana White, Jones, Wagner y casi la mayoría de los pioneros nunca han dicho que la justificación por la fe es solamente declarativo. Eso es mentira. Ellos han dicho plenamente que la justificación por la fe es Dios, ¿ok? Hacer el pecador arrepentido justo, hacer hecho justo, y luego Dios declara el pecador justo, ¿ok? ¿Qué es el problema? El problema es que cuando decimos en el púlpito que la justificación por la fe es solamente declarativo, es decir, que el pecador, Dios justifica al pecador y él queda así, en su misma condición. No hay arrepentimiento, no hay nuevo nacimiento, no hay un cambio del corazón. Es una otra excusa para seguir pecando hasta cuando Cristo viene. ¿Ok? Vamos a ver entonces eso. Vamos a ver, vamos a continuar y ver otra vez más, ¿ok? Algunas enseñanzas que son parecidos, no, no son parecidos, son iguales de las enseñanzas que Desmond Ford utilizó, ¿ok? Vamos a leer primeramente otra cosa aquí, ¿ok? De Robert Brinsmith, El Sendero del Adventismo. En ese libro encontramos la siguiente. Parece que Brent Smith fue el primero dentro del adventismo que desarrolló y presentó la doctrina del pecado original en forma sistemática. Y llegó a denominarlos el mensaje del despertar que perturbó al adventismo durante la década de 1960. ¿Ok? Al darse cuenta del pecado original, hizo que Brent Smith rechazara toda la idea de alcanzar un estado de perfección a fin de quedar listo ¿para qué? Para el juicio. ¿Ok? ¿Quién es Robert Brinsmith? Robert Brinsmith era una pastor australiano que también junto con Desmond Ford, ¿ok?, introdujeron la nueva teología. ¿Ok? Robert Brinsmith y Desmond Ford son los padres de la nueva teología. ¿Ok? Continuamos. Aquí tenemos Desmond Ford. Atención lo que Desmond Ford dijo aquí en su libro Right with God right now. How God saves the people as shown in the Bible, in the Bible books of Romans. Justo con Dios, justo ahora. Cómo Dios salva su pueblo, como están demostrados en la Biblia, en el libro del Romanos. Desmond Ford, atención. Desmond Ford escribió en su libro, Right with God Right Now, justo con Dios ahora mismo, que el pecado permanece en el cristiano hasta la glorificación, la segunda venida de Cristo. En otras palabras, Ford enseñaba que el evangelio no elimina el pecado, sino que solo elimina, ¿ok?, la condenación. Sus perspectivas sobre la justificación era clara. Mira Desmond Ford en su propia palabra. La palabra justificar nunca significa hacer justo desde el interior. Wow. Significa estrictamente declarar justo. Es decir, Desmond Ford enseñaba, cuando Dios justifica al pecador, el pecador está justo, ¿ok? Solamente declarativo, no hay un cambio de corazón, no hay un nuevo nacimiento y el pecador sigue así pecando. Es decir, que Dios justifica al impío. Luego, Desmond Ford continúa diciendo, la justificación está sobre ti todo el tiempo, como el sol. La justificación está sobre ti todo el tiempo. Desmond Ford, right with God, right now. Entonces, Ford cree que la justificación te cubre todo el tiempo porque estamos pecando constantemente.
Ven entonces ahora cuán peligroso es la falsa enseñanza de la justificación por la fe que solamente es declarativo. Porque si es declarativo, es decir, que cuando ustedes cometen pecado, ustedes piden a Dios perdón, Dios te perdona, pero tú con esa misma justificación vas a seguir pecando constantemente y así recibiendo justificación, pecando, luego justificación, pecando. Entonces, según Desmond Ford, eso es lo que es justificación, eso es lo que significa justificación. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos al señor Vladimir Polanco. Desmond Ford dijo así en su libro Objective Redemption and Subjective, es un libro de Desmond Ford. La justificación es declarar justo, no hacer justo. Mira lo que Vladimir Polanco dijo en ese simposio. La justificación es el proceso para declarar una persona justo. La justificación no es hacer justo. Queridos, no sé si ustedes están observando, pero Vladimir Polanco están utilizando los mismos argumentos de Desmond Ford que él utilizó en el año 1976 en la Palm Dam Conference, en la conferencia de Palm Dam, California, y también en la conferencia de Glacier View. Y para que aquellos que no saben, Desmond Ford, ¿ok? Su enseñanza fue tan terrible, fue tan dramática que cuando él fue despedido de la Asociación General, cuando fue sacado sus credenciales, los profesores de Andrews University, ¿cuál universidad yo dijo? Andrews University, mandaron cartas a la Asociación General, ¿ok? Mandaron cartas a la Asociación General diciendo que hay que reinvitar a Desmond Ford. Era tan terrible que los profesores y los pastores de Avondale College en Australia dijeron, ¿ok? Dijeron que tenemos que invitar otra vez más a Desmond Ford. No se puede sacar a Desmond Ford de ahí, ¿ok? Luego vamos a ver si hay tiempo, vamos a ver que los 28 creencias de nuestra fe, ok, no me voy a ir tan profundo porque eso va a ser más fuerte, fueran influenciados por Desmond Ford. ¿Ok? No, la creencia de nuestra fe no te diciendo que es mala. Hay muchas cosas buenas ahí. Para lo que quiero decir, para darte un ejemplo, las creencias de nuestra fe fueron hechas en tal manera que es neutral. Es decir, que los liberales y los conservadores pueden quedar. Por ejemplo, cuando hablan de la santuario, no dije que hay dos apartamentos, lugar santo y lugar santísimo, sino dice que hay dos fases. ¿Ok? La naturaleza humana de Cristo dice que Jesús tomó la naturaleza del simiente de Abraham, ¿cierto? Pero nunca dice plenamente la palabra pecaminosa, ¿ok? Fue ese hombre que influenciaba. De hecho, los profesores de Andrews University que hicieron los 28 creencias de nuestra fe fueron profesores que recibieron enseñanza de este hombre, Desmond Ford, ¿ok? Pero no vamos a enfocar en las creencias, vamos a enfocar en ese tema de Vladimir Polanco. Así vemos que Vladimir Polanco está utilizando los mismos términos. Continuamos. Atención. Vladimir Polanco dijo la siguiente: el entendimiento de la salvación, ¿ok? Él está refiriendo justamente a la justificación, ¿ok? El entendimiento de la salvación, justificación, que domina la mentalidad adventista es un entendimiento de la salvación católico. Mira lo que dice Jason Ford. La justificación es solo declarativa. La otra perspectiva de la justificación que sostienen los adventistas es católica romana. Desmond Ford cuando él dice que la otra perspectiva, él está refiriéndose a Jones, Wagner y Ellen White, que vamos a ver un momento. Porque Jones, Wagner y Ellen White dijeron plenamente que la justificación por la fe es hacer el pecador justo y luego declarar por el pecador justo. ¿Ok? Ahora tenemos aquí Robert Brinsmith. Acuerda que Robert Brinsmith trabaja junto con Desmond Ford. ¿Ok? Esas dos personas son los padres de la nueva teología. Mire que Robert Brinsmith dijo fuertemente lo que él dijo aquí.
Babilonia es todo sistema que intenta establecer una relación con Dios basando en la experiencia. Fuertísimo, queridos. ¿Qué significa o qué quiere decir Robert Brinsmith con la experiencia? ¿Sabe qué él quiere decir? Él quiere decir el nuevo nacimiento, arrepentimiento, ¿ok? El continuo proceso de nosotros, porque Dios tiene parte, nosotros tenemos parte, de entregar la voluntad. Vamos a ver eso luego, porque Robert Brinsmith dijo que no. Aquellas que dicen que tenemos que morir diariamente, que tenemos que arrepentir, confesar, entregar el nuevo nacimiento, eso no es cierto, porque Cristo hizo todo en la cruz para nosotros. Vemos cuál peligroso es esta enseñanza cuando decimos que la justificación solamente es declarativa. Estamos aquí, queridos. ¿Entendemos eso, lo que estoy mostrando aquí? Cuando él dice que Babilonia es todo el sistema que intentaba establecer una relación con Dios basada en la experiencia, ¿sabe qué él está diciendo ahí también? Él está revelando la teología de la última generación. Lo que Dennis Prive predica, lo que pastores tenemos predica, lo que otros pastores predicaron, lo que yo estoy predicando, lo que la mayoría que está aquí ahora en línea, que está en acuerdo con la teología de la última generación. Según Robert Brinsmith, eso es de Babilonia. Según Desmond Ford, eso es romana católica, es católica romana, perdón. Según Vladimir Polanco, es un entendimiento de salvación católico. Pero todos estos argumentos son argumentos que no tienen fundamento en la Biblia. Vamos a ver por qué. Ok, vamos a ver algunas cosas ahora. Ok, vamos a leer ahora qué es el Concilio Trente. Mira, antes que vamos a ir allá. Mira, queridos, te pido por favor, para tomar tu celular, haga un foto de lo que voy a demostrar. Si tú encuentras a Vladimir Polanco, si hay imposibilidad que tú vas a encontrar a Vladimir Polanco que está en el púlpito, solo haga una pregunta a él. Él dijo que el entendimiento que domina la mente adventista es un entendimiento católico. Católico. Pregunta a Vladimir Polanco, una pregunta simple. Pastor, ¿qué es el entendimiento católico de salvación? Pastor, ¿qué es el Concilio de Trento? Y yo para asegurar que estoy seguro que él no entiende qué es el Concilio de Trento. Y de hecho, la mayoría de nosotros que estamos aquí en línea creo que no entiende qué es el Concilio de Trento. ¿Ok? Así, toma tu celular. Porque, mira, ¿sabes por qué yo te dije eso? Toma tu celular. Todas las personas, todos los teólogos que atacan la teología de la última generación, siempre utiliza esta excusa. No, no podemos enseñar la teología de la última generación, porque la teología de la última generación está enseñando el Concilio de Trento. Está enseñando, ¿ok? Que están enseñando literalmente enseñanzas que provienen de la Iglesia Católica, pero no es así. Vamos a ver, ¿ok? Vamos a ver qué es el Concilio de Trento, ¿ok? Vamos a ver, ¿ok? eh, Vamos a ver, ok. Para poner una vez más, a una persona pido que yo pones una vez más este parte, ok. Y mira, queridos, no te preocupes, vamos a tener más estudio, ok. Al final voy a decir a ustedes una buena noticia, porque yo tengo todo eso escrito escrito en detalles en un libro que que yo hizo, ok. Así, vamos a ver todo eso, ok, bien. ¿Qué es el Concilio de Trento? Atención, porque eso, mira, ustedes tienen que entender eso, porque eso tiene que hacer literalmente, es eso, mira, ¿por qué ustedes tienen que sacar tu celular? Porque el nuevo papa proviene del orden Agustín, y el nuevo papa va a citar de este concilio que es diabólico. Por eso, toma tu celular, hacen captura de pantalla y anota lo que puede demostrar a ustedes. Porque si ustedes entienden eso, se puede refutar y ok, se puede refutar cualquier
argumento falsa que esa persona de la nueva teología está promoviendo. Mira, el Concilio Trente es un importante evento en la historia de la Iglesia Católica, ¿ok? Fue un concilio ecuménico que se llevó a cabo entre 1545 y 1563 en la ciudad de Trento, Italia. Este concilio fue convocado como respuesta de la Reforma Protestante y tuvo como objetivo principal definir la doctrina católico, ¿ok? Católica, reafirmar la autoridad papal y combatir las ideas protestantes. El objetivo del Concilio de Trento era para combatir las ideas de los protestantes, de los reformadores protestantes como Martín Lutero y los otros, ¿ok? Y en un momento vamos a ver también sobre Martín Lutero, porque según Vladimir Polanco tenemos que volver lo que Martín Lutero estaba diciendo sobre justificación, pero vamos a anotar, vamos a hablar de todo eso, ¿ok? Mira, atención que lo dice el Concilio de Trento, ¿ok? Acerca de la justificación por la fe. Toma captura en la pantalla y hagan foto. Si algunos dijeron que los sacramentos de la nueva ley no son necesarios para la salvación, ¿ok? No, no, vamos a leer primeramente eso, el abajo. Cualquiera que diga que los pecadores son justificados por la sola imputación de la justicia de Cristo o por la sola remisión de pecados, sin el amor el cual es derramado en los corazones por el Espíritu Santo, anota ese detalle, sin gracia infundida, que sean anatema. Esa palabra significa hay que poner como, hay que matar a él. Es una palabra que está sinónimo, ¿ok? Ahora leer aquí que dice aquí. Si algunos dijeren que los sacramentos de la nueva ley no son necesarios para la salvación, sino superfluos, y que sin ellos o sin quererlos, los hombres obtienen de Dios por la sola fe la gracia de la justificación, aunque no todos sean necesarios, para cada uno sean antemena. ¿Ok? El Concilio de Trento. La Iglesia Católica enseña, cuando hablamos de justificación, que ellos enseñan un término, gracia infundida. Anota esa palabra, gracia infundida. Y ellos enseñan que somos justificados, ¿ok? Somos justificados por obras. ¿Ok? Ahora sí. El entendimiento católico sobre la justificación por la fe o sobre la salvación enseña que un hombre está justificado, ¿ok? Por las obras y es hecho justo y luego Dios declara él justo. Pero espérate, yo pensaba, Immanuel, que tú me dijiste que Elena White, Jones y Wagner también dijeron que la justificación por la fe es hacer hecho justo y luego declarar justo. ¿Qué pasa entonces? ¿La Iglesia Católica tiene entonces tiene la misma vista como la Adventista? Porque lo que yo estoy leyendo aquí parece que la Iglesia Católica tiene el mismo entendimiento de la Iglesia Adventista. ¡Ay, caramba! Yo no sé qué hay que hacer. Queridos, no, tranquilo. Por eso es bueno para pregunizar. ¿Ok? Vamos a leer otra vez más que el Concilio de Trento dice sobre justificación por la fe. ¿Ok? Y cuando yo dije eso, por favor, no permita que eso nunca se salga de tu mente. ¿Qué es el entendimiento católico sobre justificación por la fe? ¿Ok? Otra vez más, vamos a ver aquí, vamos a leer otra vez más hasta que ustedes entiendan eso. ¿Ok? Eh, un momento ahí. Ok, la Iglesia Católica, primer punto. La Iglesia Católica enseña que somos justificados por obras. ¿Ok? Pregunta, ¿por cuál obra somos justificados según la Iglesia Católica? Ajá. ¿Sabe cuál obras? Las obras de los sacramentos de la nueva ley.
Pero ¿qué son los sacramentos? Vamos a ver. Vamos a ver. Si algunos dijeren que los sacramentos de la nueva ley no fueran todos instituidos por Jesucristo, nuestro Señor, o que fueran más o menos de 7, a saber, atención, el bautismo, confirmación eucarística, penitencia, exterminación, orden y matrimonio, ¿ok? O incluso que alguno de estos 7 no es verdadera, perdone, y propiamente un sacramento, sean Atenea, Concilio Trento, Canon 1. Queridos, cuando la Iglesia Católica dice que somos justificados por obras, la Iglesia Católica está hablando sobre las obras del sacramento. Y los sacramentos contienen, atención, el bautismo de qué? De infantes. El Eucarística, ¿ok? Y otras cosas que son diabólicos. Y es así, queridos. Hay que decir la cosa directamente como son. ¿Ok? Pregunto, cuando Vladimir Polanco dijo en su mensaje, y por eso ustedes entienden por qué en el inicio, en el inicio de ese video estaba débil, estaba llorando. Cuando Vladimir Polanco dijo que el entendimiento que domina eh, el entendimiento de la salvación que dominan los adventistas es católico. Y ahora vemos que la salvación, que las perspectivas católicas sobre la justificación por la fe es que somos justificados por nuestra propia obra, ¿ok? Por nuestra propia obra, ¿ok? Y ellos dicen que somos hechos justos por las obras de qué? De los sacramentos. Y una de esas obras son el bautismo de infantes. Pregunto, ¿la iglesia adventista enseña el bautismo de infantes, sí o no? La iglesia adventista no enseña el bautismo de infantes. Por eso es una falacia, es una abominación y es una declaración errónea para decir que el entendimiento de la salvación que domina a los adventistas es católico romano. Es una abominación para decir eso. Porque los adventistas nunca enseñan sobre los sacramentos. Los sacramentos son algo de diablo, queridos. La Iglesia Católica, una vez más, enseña que somos justificados por obra de sacramentos. Ahora, otro punto. Anota bien. Acuérdense que yo mostré a ustedes que el Concilio Trento utiliza un término que se llama gracia infundida. ¿Qué significa gracia infundida? Pregunta, ¿la iglesia adventista utiliza ese término gracia infundida? ¿Sí o no? Respóndeme en el chat. ¿La iglesia adventista utiliza el término gracia infundida? ¿Sí o no? Ok, exactamente. Ok, bien. Mira, presta atención porque lo que voy a decir, ay, 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 fuerte. La iglesia adventista nunca utilizó el término de gracia infundida, sino la iglesia adventista siempre ha utilizado los términos de gracia imputada, impartida y imputada, no infundida. ¿Cuál es la diferencia? Mira, aquí yo quiero que ustedes, por favor, anota eso lo que voy a decir a ustedes. Porque estoy dando todos los puntos entre la versión católico y entre la versión, ¿ok? Adventista, ¿ok? Porque la iglesia católica enseña, cuando hablamos de justificación, de gracia infundida. Gracia infundida quiere decir que cuando tú estás justificado, ya no puedes perder esta justicia. Lo cual lleva lo cual lleva a la doctrina de una vez salvo, siempre salvo. Y por eso tenemos sacerdotes católicos, algunos de ellos son, excúsame por mis palabras, pero algunos de ellos son pedófilos
Ellos pueden hacer tal abominaciones con esos niños tan inocentes. Triste, queridos. Ellos pueden hacer tan abominaciones con esos niños tan inocentes. Y luego, ¿sabe qué? Ellos caminan como, mira, yo soy justo, yo soy santo. ¿Sabe por qué? Porque la Iglesia Católica enseña de la gracia infundida. Cuando una persona está justificado, no puede perder su manto de justicia. Es decir, que ellos tienen una licencia de pecar. Ahora sí, pregunta. La iglesia adventista ahora tiene la iglesia adventista tiene un entendimiento católico sobre salvación, ¿sí o no? Así como el hermano Ronaldo está diciendo. Gracias por estar aquí con nosotros, hermano. Mira, ¿cómo entonces, cómo es posible que tenemos un teólogo como Vladimir Polanco que está diciendo que el entendimiento de salvación que domina la iglesia adventista es un entendimiento católico? Cuando la Iglesia Católica enseña de gracia infundida, enseña también de somos salvados por las obras de los sacramentos, como el bautismo de infante, la Iglesia Adventista nunca ha enseñado esos términos. Ok, tercer punto. Ahora un punto muy fuerte. Ok, la hermana May dijo que no entendí la pregunta. La pregunta que yo hizo es, Vladimir Polanco dice que el entendimiento, ok, a otra persona, escúchame. Mira, queridos, hay otro punto, tercer punto. La Iglesia Católica dice que somos salvados por gracia, pero los protestantes dicen que no, somos justificados por fe. ¿Cuál es la diferencia? Y suena muy bueno, ¿no? A los oídos. Somos salvados por gracia. Pregunta, en el catolicismo, ¿quién es lo que imputa la gracia? No es Dios. En el catolicismo, lo que imputa la gracia es el mismo Papa. Podemos decir el diablo. Lo que imputa literalmente el gracia. La iglesia adventista enseña que la gracia viene a través del presidente de la Asociación General, o a través de mí, o a través de un pastor. Nunca hemos enseñado tal cosa así. Hemos siempre enseñado que la gracia proviene ¿de qué? De Dios. Otra pregunta. Yo voy a dar 3 puntos, de diferencias. ¿Ok? Punto número 4. En el entendimiento de la salvación católico, ¿quién es, ok? ¿Quién es lo que perdone tus pecados? ¿Quién es lo que perdona tus pecados? Exactamente, como está diciendo en la chat. Ok. Mira, mira, ¿quién perdona tus pecados? ¿Ok? ¿Quién perdona tus pecados? Según la enseñanza católica. Catolicismo, salvación. ¿Sabe quién perdona tus pecados? Tú mismo. Y dice que, Immanuel, ¿cómo es así? Déjame explicarte. Hay una doctrina que se llama el purgatorio. Es decir, cuando tú mueres, después cuando tú mueres, tú vas a ir a un lugar que se llama purgatorio y allí tú vas a pagar por tus pecados. Pregunto, ¿la iglesia adventista enseña que nosotros pagamos por nuestros pecados? No, nosotros no enseñamos eso. Por eso, esa declaración de Vladimir Polanco no es cualquier error, es un error grave para decir que los adventistas tienen un entendimiento católico acerca de la salvación. Es un blasfemia, queridos. Es absolutamente un vista erróneo. Es literalmente un blasfemia en contra de Dios. Porque la Iglesia Católica enseña que nosotros pagamos por nuestros propios pecados en el purgatorio. Purgatorio. ¿Sabe por qué? Porque la Iglesia Católica no cree en que Cristo murió en la cruz por nosotros, sino la Iglesia Católica Romana enseña que Cristo murió en la cruz. ¿Sabe por qué? Porque Él fue obediente hasta la muerte. Cristo murió así en la cruz.
no por ti, sino porque Él fue obediente hasta la muerte. Y ahora viene la Iglesia Católica con algo que se llama el tercero de mérito, que déjame compartir, espérate, con ustedes. Aquí, sí, ahí. La Iglesia Católica tiene esa doctrina que se llama, excúsame para las imágenes, porque no me gusta utilizar tanto esas imágenes. Mira bien lo que la Iglesia Católica tiene. Se llama the Treasure of Merit, tesoro de méritos. ¿Quién es lo que paga tus pecados? Tú mismo. Y la iglesia también, cuando habla de buenas obras, que somos justificados por obras, la iglesia católica puede darte obras de María y de los apóstoles. ¿Cuál blasfemia es eso, queridos? ¿Cuál doctrina diabólica es eso? Pregunto, ¿la iglesia adventista enseña sobre el tesoro de mérito, sí o no? No. ¿Cómo entonces tenemos tal teólogos como Vladimir Polanco diciendo que el entendimiento adventista es católico acerca de salvación? Es un blasfemia, queridos. ¿Ok? Entonces, un momento. Entonces, queridos, los cuatro puntos, acuérdase, ¿cuál es la diferencia entre la versión católico de la justificación por la fe y la versión adventista? No, punto número uno. La iglesia católica enseña que somos justificados por obras de los sacramentos, como el bautismo de infantes. Punto número dos. La iglesia católica enseña sobre gracia infundida. Aquí. ¿Dónde está? Aquí, gracia infundida, que significa cuando tú estás justificado no puedes perder tu justificación. Siempre tú puedes continuar con justificación. Es una esencia de pecar. ¿Ok? Punto número dos. La iglesia católica enseña sobre la justificación por la fe, que tú mismo pagas por tus pecados en el purgatorio. ¿Ok? Y punto número cuatro es la iglesia católica enseña que solamente es el Papa que puede darte tu esa gracia. ¿Ok? Estamos aquí. Así, decir que utilizar, porque eso, el Concilio de Trento, utilizar el Concilio de Trento para decir que tenemos un entendimiento católico demuestra que hay una ausencia de conocimiento en este tema. ¿Ok? Recuerda que yo dije a ustedes, toma atención, porque el nuevo Papa va a utilizar esto, ese mismo concilio. Ok, bien, vamos a continuar. Entonces, dice entonces, eh, dice entonces Polanco, no, tenemos que utilizar la versión de los protestantes. ¿Ok? Porque sí, hemos estudiado sobre la versión católica, que es no es cerca de nosotros. Y Manuel, por eso tenemos que aceptar la versión protestantes. Ahora yo quiero que te tengas nota de atención. Sabía que es cierto, Dios utilizó a Martín Lutero. Martín Lutero fue un buen hombre. Pero sabía que Martín Lutero tenía varias enseñanzas falsas. Martín Lutero no entendió la versión no entendió el mensaje del tercer ángel. Martín Lutero enseñaba de la pecado original. Martín Lutero enseñaba que una vez salvo, siempre salvo. Martín Lutero enseñaba que Cristo tiene una naturaleza no caída. Martín Lutero enseñaba que hay una guerra entre la ley, ¿ok? Entre la ley y la gracia. Martín Lutero enseñaba que Cristo está lejos de ti. ¿Ok? Y también el bautismo de infantes. Todas estas cosas. Pregunta, ¿Elena White habla en contra de Martin Lutero, sí o no? Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí en la pantalla. Upsi. Debemos que aceptar la visión de los reformadores sobre la justificación por la fe. Porque recuerde que los reformadores dijeron que la justificación por la fe es solamente declarativo y no hacer hecho justo. Vamos a ver lo que dice la hermana White. Los reformadores recibieron gran luz, pero muchos de ellos recibieron la sofistería del error por medio de una interpretación errónea de las escrituras. Estos errores han perdurado a través de ¿cuándo? De los siglos. Pero aunque están envejecidos, no han dejado tras de sí un así dice el Señor. ¿Ok?
Fundamentos on Christian Education. Es un libro de Ellen White. ¿Ok? Ahora, siguiente cita. Lutero, una vez más, Lutero, Martín Lutero y sus colaboradores realizaron una noble obra para Dios, pero al provenir de la iglesia romana, habiendo creído y defendiendo ¿qué? Sus doctrinas. La hermana White dijo plenamente que Lutero tenía errores y ese error era de la iglesia católica. Eran de esperar que descinieran todos estos errores. Su labor era romper las ataduras de Roma y dar la Biblia al mundo. Sin embargo, hubo verdades importantes que no lograron descubrir y graves errores que no renunciaron. Anota que la hermana White dice graves errores, no simples errores, graves errores que no renunciaron. Martín Lutero enseñaba que Cristo está lejos. Martín Lutero enseñaba que justificación es declarativo. Martín Lutero enseñaba que Cristo tenía una naturaleza no caída. Martín Lutero enseñaba que hay un conflicto entre la ley y la gracia. Y Martín Lutero enseñaba una cosa muy errónea, que es la siguiente cosa. El famoso dicho de Lutero, ¿ok? Simul justo el pecador. No, yo no pronuncio bien, pero eso es en otra lengua. Aborda el meollo del problema de la justificación forense. La frase latina significa justo y pecador al mismo tiempo. ¡Wow! Esta condición simultánea se refiere a la situación en la que pecador es considerado justo forensemente en virtud de la imputación de Cristo, mientras en sí mismo que sigue pecador. Eso es mentira, querido. Vamos a ver eso luego. Eso es lo que Martin Luther enseñaba, que somos justo y pecador al mismo tiempo. Eso es lo que Vladimir Polanco está enseñando, que la justificación solamente es declarativo, pero como hemos como podemos ver que la hermana White habla en contra de eso. Bien, ahora sí, llegamos a un punto. ¿Cuál era la diferencia entre la versión adventista y la versión católica y la versión protestante? Me voy a anotar los siguientes puntos. Primer punto. Jones y Wagner enseñaban a Cristo como un salvador personal. Cristo no era un lejano, como dice Martín Lutero, sino Cristo era cerca de mí, un salvador personal, un amigo personal. Punto número dos. Martín Lutero enseñaba que siempre hay un conflicto entre la ley y la gracia. Jones y Wagner presentaron la ley y la gracia como un matrimonio. Trabajan juntos unos de los otros, que no se puede separar la ley de la gracia. Punto número tres. Jones y Wagner enseñaba que Cristo tenía una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída. Punto número cuatro. Jones y Wagner enseñaba que podemos tener perfección del carácter. Punto número cinco. Jones y Wagner, queridos, enseñaba la justificación por la fe en conexión con la purificación del santuario celestial. Entonces, la declaración de Vladimir Polanco, cuando él dice que, mira, hay personas que dicen que no, los adventistas tienen cosas distintas y eso no es así, porque lo que dicen los adventistas siempre ha sido ahí con los reformadores, eso es mentira, porque Martín Lutero no estaba creyendo, no crió en el santuario celestial. Martín Lutero no predicaba la mensaje del tercer ángel. Martin Lutero tenía la verdad, ¿ok? Pero no tenía la verdad total, ¿ok? No me entienden mal, porque yo no estoy en contra de Martin Lutero. Yo creo que es un hombre de Dios y yo creo que posiblemente vamos a ver él en el cielo. Él hizo su trabajo bien, pero lo que la gente no entiende, que eso no fue el mensaje del tercer ángel. La hermana White solamente reconocía, solamente Jones y Wagner, la versión de 1888 como la lluvia tardía, como la mensaje, por eso ella dice, varios me ha escrito, si el mensaje del tercer ángel es el mensaje de la justificación por la fe. ¿Y sabe cómo ella responde? Ciertamente es. Así es como el hermano Ronaldo está diciendo fuertemente, hermano.
Entonces, es un error fatal decir que tenemos el entendimiento católico y también es un error fatal, tenemos que volver a los protestantes, ninguno de ellos. Tenemos que quedar en lo que está aquí escrito y tenemos que quedar lo que se fueron predicados en el Congreso de Minneapolis de 1888. Queridos, por aquellos que estaban aquí en el inicio, sabe que yo, cuando iniciamos con ese estudio, yo no tenía poder. Estaba llorando literalmente. ¿Sabe por qué? Porque este mensaje fue rechazado en 1888 y Cristo no podía venir por esta razón. Y ahora por esta enseñanza, otra vez más está siendo rechazado por el liderazgo. Pero esta vez Cristo va a venir y yo te garantizo, esta vez si no acepta este mensaje se va a perder enteramente. Ahora sí, vamos a ver ahora algunas citas de Ellen White. Porque ya yo he demostrado primeramente los términos griegos de la justificación por la fe. Ha mostrado a ustedes la versión católico. Ha mostrado a ustedes Desmond Ford, que enseña, Vladimir Polanco, que utiliza los mismos argumentos de Desmond Ford. He enseñado a ustedes la versión protestante. Ahora vamos a terminar aquí. La versión bíblica de la justificación por la fe. La versión correcta de la justificación por la fe. Lo cual Ellen White enseñaba. Preste atención y toma nota y toma captura en pantalla de las siguientes citas que voy a demostrar a ustedes. Aquí. Ups, sí. Eh, Y las citas que voy a demostrar son fuertes. Así. Mira. Recuerda que él dice un momento. Vladimir Polanco dice que, mira, Vladimir Polanco dijo, otra vez un resumen, que la justificación es el proceso para declarar una persona justa. La justificación no es hacer justo, sino declarar justo. La misma enseñanza de Desmond Ford. Hemos leído de eso, Robert Brinsmith y Desmond Ford. Ahora vamos a ver qué es lo que Ellen White dice sobre la justificación. Primera cita. La justicia imputada de Cristo significa que vamos a pecar hasta el fin, que solamente es declarativo. Y Dios va a quitar el pecado cuando Él viene. No, claro que no. La justicia imputada de Cristo significa santidad, rectitud y pureza. Si no fuese imputar la justicia de Cristo, no podríamos experimentar ¿qué? Arrepentimiento aceptable. La justicia morando en nosotros por la fe consiste en amor, tolerancia, mansedumbre y todas las virtudes cristianas. Pregunta, si la justicia de Dios significa en amor, tolerancia, mansedumbre y todas las virtudes cristianas, ¿es declarativo? ¿Cómo eso puede ser declarativo? No puede. ¿Ok? Todos cuantos poseen esa justicia obrarán, ¿cuál? La justicia de Dios. Pregunta, ¿todavía es declarativo? El manto de la justicia de Cristo no cubre jamás los pecados arcaiciados. ¿Y qué dice Vladimir Polanco? No, el entendimiento de justificación solamente es declarativo. Es decir, que tú pecas, Dios te justifica así y tú quieres como pecador. Pero ella dice plenamente, la manto de justicia no cubre jamás los pecados acariciados. Nadie podrá entrar en la cena de boda de Corera sin llevar puestas las vestiduras de boda que es la justicia de Cristo. Ahora vienen los dos citas claves. Ay, ay, ay. Yo creo que una persona, por favor, si va a encontrar a Vladimir Polanco, muestra esa cita. Primero, mensajes selectos, toma uno. Página 461, parágrafo 2. Somos pecadores por nosotros mismos. Oye, esa habla en contra del pecado original, pero no voy a mencionar eso. Pero somos justos ¿en quién? En Cristo. Habiéndonos que hecho justos por medio de qué? La justicia imputada de Cristo. Hermana White dice que la justicia imputada es justificación y la justicia impartida es santificación. La hermana White dice aquí que somos hechos justos. ¿Por qué? Por medio de la justicia imputada de Cristo. ¿Pero qué fue lo que el Vladimir Polanco dijo? No, que la correcta conversión es solamente declarativo. Dios no haga a la persona justa, Dios declara a la persona justa solamente. Y él dice que la otra es católico romano.
Pero la hermana White dice aquí que somos hechos justos por medio de la justicia imputada de Cristo. Dios nos declara justo y nos trata como tal a su Hijo amados. Atención, Dios primeramente hace nos justos y luego Él declara nos justos. Ahora, otra cita. Letters and Manuscripts, Volume 9, ¿ok? Página 116. Por su gracia son justificados. ¿Y qué? Hechos justos. Y toda la alma a quien Cristo ha impartido su justicia está bajo la solemne obligación de ¿qué? De obedecer y practicar esta justicia. Recuerde en el mensaje qué fue lo que Vladimir Polanco dijo. No somos hechos justos, somos declarados justos. Y Vladimir Polanco dijo que no. No hay asunto como obediencia a la ley. Pero la hermana White refuta diciendo, no somos justificados, somos hechos justos. Y la justicia imputada de Cristo se convertía en justicia implantada. ¿Ok? Si sigue continuando sus pasos. Tremendo, ¿verdad? Ay, 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 eso es más fuerte. Cristo no vino a excusar el pueblo, ni justificar a un pecador, mientras que continuaba transgrediendo esa ley, por lo cual el Hijo de Dios debiera dar su vida para vindicarla y exaltarla. Dios no justifica un pecador o un impío, sino Dios justifica al pecador arrepentido, queridos. Cuando la justificación es declarativo, es decir, que vamos a tú pecas, tú pides perdón y luego tú vas a seguir continuando con tu pecado hasta que Cristo viene. Es una abominación, o sea, una declaración muy errónea, queridos. Entonces, ¿cómo alguien puede creer eso? Ah, pero una persona dice, Manuel, pero una pregunta, Vladimir Polanco hablé sobre Abraham, porque la Biblia dice que Abraham fue contado justo y no, Abraham no fue hecho justo, Emmanuel. ¿Cómo tú vas a refutar eso? Mira lo que la mano dice aquí en Conflicto de Siglos. Y lamentablemente esta cita es muy aplicable en el tiempo presente. El deseo de llevar una religión fácil que no exigía luchas, ni desprendimiento, ni ruptura con las locuras del mundo, ha hecho que popular de la doctrina de la fe. Eso es literalmente lo que Vladimir Polanco dijo así en su mensaje, que no, la justificación es declarativo, solamente eso, porque todo fue hecho en la cruz. No hay nuevo nacimiento, no hay repetimiento. Pero la mano me dice que esa religión fácil se hizo popular de la doctrina de la fe y de la fe solo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? El apóstol Santiago dice, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Uf, ay, ay, ay. Y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No fue, atención, la que hermana dice acerca de Abraham. Una pregunta. ¿No fue justificada por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció su hijo Isaac sobre el altar? ¿Qué dijo Vladimir Polanco? Que Abraham no fue justificado por obras. Pero la mamá le hace un pregunta. Mire cómo ella responde. ¿No ves que la fe obró con sus obras y que la fe perfecta por las obras? ¿Ves? Pues que el hombre es justificado. ¿Por qué? Por las obras y no solamente por la fe. Ay, 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 si esta cita no abre tus ojos, queridos, no sé qué va a abrir tus ojos, pero tenemos que entender algo. No malentiende esa cita. Ella nos habla de las obras que, por ejemplo, voy a predicar ahora, mañana voy a hacer obra médico misionero y estoy salvo. No. Elena White habla de las obras, ¿ok? Que son producidos de la fe, ¿ok? Como obras de amor, paciencia, temperancia, eh, 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 otras obras, las frutas del Espíritu, ¿ok? Mansedumbre, el amor ágape. De esa obra el manual está hablando, no la obra que, mira, voy a hacer obra médica misionera mañana y yo estoy salvo. No estoy hablando de esas obras, queridos. Así queda bastante clara lo que la hermana White dice. Mira, ella habla en contra de eso, de hecho. El testimonio de la palabra de Dios se impone a esta doctrina seductora de la fe sin obras.
No es fe pretender el favor del cielo sin cumplir las condiciones necesarias para que la gracia sea concedida. Cuando la hermana White habla de obras, ella habla plenamente de las condiciones como arrepentimiento, ¿ok? El entrega del carácter. Queridos, ¿cuál puro puede ser? Perdóname, ¿cuál claro puede ser? Ahora, recuerde que yo dije a ustedes que Desmond Ford atacó primeramente, ese hombre fue lo que, esos dos hombres son los padres de la nueva teología. Desmond Ford está conocido para atacar la santuaria celestial, pero poco sabe que su controversia inició con justificación por la fe, porque Desmond Ford dijo que la justificación es declarar justo y no hacer justo, ¿ok? Mira, entonces a través de eso, él atacó la santuario. Mira bien que el santuario depende a la justificación, mira. Y dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Cuando tú buscas la palabra purificado, que en inglés significa cleansed, the King James Version dice, and the sanctuary will be cleansed. ¿Qué significa esa palabra en el diccionario? Esa es la referencia, ¿ok? Esas 1663. La palabra sadek o taskot significa justificado, justo, justificará para ser justo o recto. El verbo hebreo taskek significa principalmente ser justo o recto. Se usa en diversos contextos para describir el acto de ser hecho o hacer algo justo. Ay, ay, ay. Hasta el santuario revele que la justificación por la fe es hacer hecho justo el pecador y luego declarar justo el pecador. ¿Y por qué yo demostré eso a ustedes? Ahora ustedes van a entender. Estamos casi terminando. Mira, la hermana White dije en el conflicto de siglos que la purificación del santuario celestial depende al pueblo de Dios. Aunque Cristo está allá trabajando por nosotros, todo depende de nosotros. Perdón, mejor decir así. Dios tiene un parte, ¿ok? Y nosotros tenemos un parte. ¿En cuál sentido? Ella dice que la purificación del santuario celestial depende a la purificación de vuestros almas, de vuestro carácter. Y cuando tenemos un teólogo como Vladimir Polanco diciendo que la justificación es solamente declarativo, es decir, que vamos a pecar hasta el fin. Dios justifica al pecador en su condición así. Y no, no te preocupes por el pecado. El pecado será eliminado cuando Cristo venga. Y él dijo plenamente en su mensaje, cuando tú ves la mensaje enteramente, que no hay aquella que dice que la obra también nosotros tenemos parte, pero eso no sí. Todo está fuera de nosotros, solamente lo que Cristo hizo en la cruz. Eso es mentira, queridos. Es una mentira. Y permíteme decirte, es una mentira del diablo, literalmente. ¿Ves por qué esa doctrina es tan importante? Porque si no entiendes que la purificación del santuario celestial depende en la purificación de vuestras almas, será perdido enteramente, queridos. Jones y Wagner presentaron la justificación por la fe en conexión con el santuario celestial. Ellos dijeron que la purificación depende tener la victoria sobre el pecado. Ahora sí, yo voy a dar solamente algunos textos bíblicos y vamos a terminar, porque yo sé que muchos textos, mucho material que yo estoy dando a ustedes. Vamos a hacer un segundo parte. Queridos, si una persona dice a ustedes, muéstrame a través de la Biblia, porque yo voy a mostrar a ustedes, a través del Espíritu de Profecía, ¿ok? Que la hermana dice plenamente que justificación es hacer hecho justo y luego declarar justo. ¿Ok? Hecho justo en cuál sentido. El pecador arrepentido experimenta el nuevo nacimiento, que es parte de justificación experimentado. ¿Ok? Dios cambia el corazón de esa persona y luego Dios declara a esa persona justo. ¿Ok? ¿Qué dice la palabra de Dios aquí? En Romanos 2 verso 13 dice aquí, porque no son los oidores de la ley
de la ley, los justos para que con Dios, sino son los hacedores de la ley que serán justificados. No son los oidores de la ley, queridos, son los hacedores de la ley que serán justificados. Otro texto. Yo sé que a usted le va a gustar eso. Génesis capítulo 1. Pregunta, ¿cómo fue la tierra en el principio? La Biblia dice en Génesis 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y las tierras. El tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. El Espíritu Santo estaba moviendo sobre la faz del abismo. ¿Ok? Dios dijo que sea luz y fue luz. ¿Ok? Dios cambió la tierra de una condición que estaba desordenada, ¿ok? Que estaba vacía y que estaba en tinieblas, de una condición que era bueno en gran manera. En verso 31 dice, y vio Dios todo lo que, todo lo que había hecho, palabra, anota bien la palabra, hecho, ¿ok? He aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Pregunta, ¿cómo es la mente de una persona antes de conocer a Cristo? Su mente está igual como la tierra está en el principio, desordenada, vacía y en tinieblas. Y es en esa condición que el Espíritu Santo está moviendo sobre el faz de su corazón, intentando para convencer a ese pecador de su condición. Y es cuando el pecador arrepiente que Dios puede cambiar su corazón, ¿ok? Y luego Dios puede declarar a esta persona justo. No es antes, y no es como Vladimir Polanco que dice que no, solamente justo. Ustedes ven que en la creación, ¿eh? ¿Cómo trabaja el plan de salvación? Ok, una persona me dije, Emanuel, yo no entiendo, ¿por qué tú utilizas Génesis capítulo 1? Yo no entiendo, tú estás hablando de justificación por la fe, tú estás hablando de Vladimir Polanco, ¿por qué tú vas a Génesis capítulo 1? Mira, ¿has notado cuando la Biblia habla de victoria sobre el pecado? La Biblia siempre habla en términos de nueva creación. ¿Qué dijo Pablo? Ay, hermano Ronaldo. Ay, 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 fuerte. Ay, 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 el hermano Ronaldo está teniendo el punto. ¿Pero qué dije Pablo? Cada persona que está en Cristo, ¿una qué? Una nueva criatura es. Pablo está conectando el plan de redención con el plan de creación. Cuando la Biblia habla de victoria sobre el pecado, la Biblia siempre habla en términos de creación. Entonces, ¿cómo podemos aceptar tal enseñanzas erróneas cuando los teólogos como Vladimir Polanco dicen que no, la justificación por la fe es solamente declarativo? Otra evidencia, 2 Corintios capítulo 4, verso 6. Pablo habla ahí que la iluminación de Dios penetra nuestros corazones. Pablo está conectando la plan de redención con la plan de creación. Ahora nota eso bien, queridos. Dios creó el mundo en ¿cuántos días? En 6 días. Dios primeramente transformó, atención la detalle, ¿eh? Dios primeramente transformó, cambió el mundo y luego Dios habló. Dios declaró en verso 31, he aquí, ¿ok? Todo lo que había hecho es bueno en gran manera. ¿Y qué vino después de eso? Ay, ay, ay. El séptimo día. Pregunta, ¿de cuál señal es el séptimo día? Santificación, queridos. Oye, si ustedes no entienden eso, es mentira lo que les dice a ellos. Oye, antes de santificación puede tomar su lugar. ¿Qué tiene que tomar primeramente de nosotros? La justificación. Y la justificación es ambos hacer el pecador arrepentido justo y luego declarar al pecador justo.
Y luego vemos plenamente, después de eso, vemos plenamente, después que Dios cambió el mundo de algo que era mala, desordenado, en algo que era bueno, Dios declaró que, mira, he aquí todo que era bueno en gran manera. Y luego Dios dijo, en el séptimo día, oiga bien, mira, voy a utilizar eso. Dios puso el séptimo día aparte, Dios reposó en el séptimo día y Dios santificó el séptimo día. Ese es el proceso de salvación. Dios primeramente cambia nuestro corazón. Evidencia bíblica. Porque usted le va a decir que no, Emmanuel, tú no das evidencia bíblica. Ezequiel 36. El libro de Ezequiel 36. Ezequiel 36. Y verso 26. Ahí habla plenamente, ¿ok? Ahí habla plenamente, dice aquí, en verso 26. Y os daré corazón nuevo, ¿ok? Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne, perdona, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedras y os daré un corazón de carne. Ustedes ven la evidencia bíblica que Dios primeramente cambia, el corazón. No, yo veo que hay personas en el chat que están escribiendo, pero por favor, viene con evidencias bíblicas y no viene con opiniones. Mira, déjame decirte algo directamente. No es bíblico que Dios declara una persona justo sin cambiar. Eso es mentira, queridos. Dios no es un Dios de mentira. Dios no puede decir que, mira, eres justo sin cambiarlo. Eso es mentira, porque eso hace Dios en mentira. ¿Ok? Entonces, queridos, Dios cambia el corazón del pecador arrepentido, porque la Biblia dice plenamente que el pecador arrepentido experimenta un nuevo nacimiento. Si no hay nuevo nacimiento, Dios nunca puede declarar a una persona justo. Otra evidencia bíblica. Ay, David. La hermana White dijo plenamente que David entendió el verdadero arrepentimiento. Pregunta, si justificación es solamente declarativo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dijo David entonces en Salmo 51, Dios, crea un corazón nuevo en mí, crea un espíritu nuevo en mí, queridos? Ay, ay, ay. David entendió el verdadero arrepentimiento. David entiende, queridos. Entiendo que la justificación es Dios cambia el corazón, hace el pecador arrepentido justo y luego Dios declara a la persona justo y luego viene santificación. Y cuando yo hablo de Génesis capítulo 1, él no entiende mi mal, por favor. Yo no estoy diciendo que hay pecado en Génesis capítulo 1, no. Estoy diciendo, por favor, cuando la Biblia habla de victoria, siempre habla de nueva creación. Porque el Pablo dice, cada persona que está en Cristo, nueva criatura es, queridos. ¿Queda eso claro, queridos? Entonces, con tal evidencia, ¿ok? ¿Cómo entonces tenemos personas que dicen tal cosa así? ¿Ok? Antes que vamos a terminar aquí, déjame compartir, hermana, 3 diapositivas más y vamos a terminar y vamos a hacer las preguntas y respuestas. Mira bien, ¿ok? La raíz de la nueva teología proviene de Agustín, la enseñanza de Agustín y también, obviamente, de Swenford. La raíz de la nueva teología tiene dualismo. ¿Qué es el dualismo? Atención, las enseñanzas el dualismo enseña, ¿ok? Que el bueno y el mal puede reinar juntos. Excúsame otra vez más por las imágenes, porque no me gusta, absolutamente no me gusta poner esas imágenes diabólicos en la pantalla, ¿ok? Pero el dualismo enseña que que el bueno y el mal pueden reinar juntos. Dios y Satanás pueden trabajar juntos. Eso es lo que dice el dualismo. La enseñanza que podemos ser justos y pecadores al mismo tiempo, y que seguimos pecando hasta la segunda venida de Cristo, hasta la glorificación, eso es lo que dice Vladimir Blanco, tiene su raíz en la enseñanza del dualismo pagano. Esta enseñanza que dice Vladimir Polanco y la mayoría de teólogos es diabólico.
porque tiene raíces de dualismo. Y pregunto, ¿dónde originó el dualismo? Dualismo. ¿Sabe dónde? En el jardín de Edén. ¿Qué dijo Satanás a Eva? Ah, no importa. Dios no importa. De hecho, Dios está feliz si tú tomas esta fruta. Porque de hecho, descontrae, tú vas a ser como un Dios. Tú vas a ser como un Dios. Tú puedes vivir entre los dioses. Satanás introdujo esa idea que el bueno y el mal pueden reinar juntos. Pero escúchame, ¿qué dijo la palabra de Dios en Mateo? Me olvidó cuál capítulo dijo eso, pero en el libro de Mateo, si alguien puede poner esa cita, pues en el chat. ¿Qué dijo la palabra de Dios? No podemos servir dos maestros. No podemos servir Satanás y Dios al mismo tiempo. O que sirve Satanás o que sirve Dios. La justificación bíblico es que el pecador arrepentido es hecho justo y luego Dios declara al justo. Y no hay excusa de eso, queridos. Las últimas dos citas. Ay, ay, ay. Reverend Herod. Satanás declaró que los seres humanos no podían vivir sin pecar. Toma captura de pantalla, manda eso, por favor, a los hermanos de la iglesia. Mira, cuando yo dije toma captura de pantalla, no es para literalmente atacar. Yo no soy de esas líneas, estoy hablando de manera respetuosa, con amor y, y despertar los miembros que están durmiendo. Porque los pastores dicen que no, eso no existe, que no vamos a vivir sin pecar. Pero aquí dice el hermano White, Satanás declaró que los seres humanos no podían vivir sin pecar. Y por final, la última cita. ¿Por qué ese tema tan importante? Mira bien, mensajes selectos tomo uno, página 426, parágrafo uno. Si quieres salir en columnas del tiempo de angustia, debes conocer a Cristo y apropiaros del don de su justicia, la cual imputa al pecador que, el pecador que arrepentido. ¿Tú ves que Dios nunca puede poner la justicia en un pecador arrepentido? Arrepentimiento incluye el nuevo nacimiento. Ustedes que están en línea ahora, ha visto que si no entienden qué significa justificación por la fe, ustedes no pueden pasar victoriosos del tiempo de angustia. Es imposible. Por eso este es el mensaje más importante de toda la Biblia. Y como yo he demostrado a ustedes, no puedes entender el santuario si no entiendes la justificación por la fe. Porque Cristo está allí en el santuario, ¿haciendo qué? Es para nuestra justificación, nuestra santificación, queridos. Con todo eso, y tenemos un papa que viene del orden augustiano. Y aquellos que no saben, ese se llama Papa León el 14. ¿Sabe cuál fue el papa durante el Jones y Wagner? Papa León el 13. Y ahora tenemos un papa que va a utilizar el mismo concilio de Trento, queridos. Por eso siento herido profundamente que mi pueblo, queridos, mi apreciado pueblo adventista, está siendo durmiendo, querido, está durmiendo y algunos están siendo engañados por ese teólogo. También tenemos que orar por Vladimir Polanco, que él se arrepiente de eso, porque también yo no quiero que él se pierda. Obviamente que no. Tenemos que defender este mensaje, queridos. Tenemos que predicar este mensaje con toda su claridad. Y yo te dije que no era fácil. Yo mismo he recibido ataques. Yo sé que hay hermanos aquí que están presentes, que pueden también testificar, que también han predicado este mensaje. ¿Cuántos ataques recibe este mensaje? La hermana Maggie que está presente aquí también me dijo que en su iglesia el pastor dijo que no podemos predicar sobre 1888 porque es herejía, algo así. La hermana Maggie dice que es el mensaje del tercer ángel. Esa es la preparación de la lluvia tardía. Y por esta razón, Dios me movió para escribir un libro que voy a publicar en los días que vienen, que se llama En defensa del adventismo, que voy a publicar ese libro pronto, ¿ok? Ese libro habla de la nueva teología, ese libro habla del Concilio de Trento, todos los argumentos que utiliza. Ustedes tienen un entendimiento católico, yo tengo eso aquí en capítulo 13, profundamente yo escribe cuáles son los argumentos de la nueva teología. Y por primera vez, yo tengo aquí
con punto y evidencias. ¿Ok? Yo tengo aquí las evidencias bíblicas y también evidencias que normalmente no se obtengan así. Pero también yo tengo 3 capítulos cómo la nueva teología entró en la iglesia adventista y cambió estas doctrinas. Y queridos, yo te dije que los materiales que yo puse aquí son de buen material porque yo tuve que pagar al Instituto Bíblico de, sí, el Instituto Bíblico, escúchame que tuve que traducir. The Biblical Research Institute. Tuve que pagar documentos para obtener acceso a documentos de 1950, 1979, 1980. ¿Y sabe qué? Yo encontré algo también que me hizo un temblor mi corazón. Encontré que Walter Martin, que escribió el libro Preguntas Sometinos, dijo literalmente que en aquella década se cambiaron y se quitaron muchas frases, ¿ok? En los libros de nuestros pioneros. Y muchos libros de nuestros pioneros nunca saldrán a la luz hasta ahora. Están ahí retenidos. ¿Y sabe qué son esos libros? Tienen que hacer con 3 temas. Tema número 1, el santuario celestial. Tema número 2, el definición correcta del pecado. Y tema número 3, la naturaleza humana caída. Ay, 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 de Cristo. Él dijo eso públicamente. Él dijo, como él vio que Leon Froome cambió cosas, quitaron cosas, queridos. La naturaleza humana de Cristo, los términos del santuario celestial. Pero gracias a Dios que todavía aún tenemos, por ejemplo, mensajes selectos tomo 1 y 2. No, no, yo no podía tocar eso. Materiales de 1088. Gracias a Dios que tenemos cosas así. Así, ese libro, a estar atento que voy a publicar en los días que vienen, ¿ok? Por aquel que vive afuera se puede conseguir en Amazon, que voy a publicar el enlace, y para aquel que está aquí, en dominicano yo tengo eso aquí, en físico, en otro precio, pero como hoy es sábado no vamos a hablar eso, ¿ok? Por final, permíteme decirte, el diablo me atacó muchísimo por escribir ese libro. Cuando yo estaba escribiendo sobre santificación, me recuerdo que cada noche, cada mañana, a las 3 de la mañana, cuando yo despertó, mi perro estaba ladrando. ¿Qué si usted escucha a mi perro ahora ladrando? Pero estaba ladrando. Cada mañana a las 3 de la mañana, yo miro afuera, ¿qué hay allá? Y yo sé que mi perro es peligroso, que no tiene miedo de cualquier gato, animal, ratón, no. Ese perro ataca. Y una vez yo miro afuera y ¿sabe qué yo vio? Mire, yo no sé si es algo, solamente yo dije lo que yo vi. Yo vi que había una sombra negra que estaba circulando mi finca así. Y me asustó. Y dije, ¿qué es eso? Y yo fui a orar y yo miro y otra vez más el sombrero negro está ahí, el perro está ladrando y yo vi que el perro estaba temblando así, su pie estaba así temblando, estaba ahí en la escalera mirando. Y yo, ¿qué está pasando? Y yo no sé qué tuve que hacer. Bueno, el único que llega a mi mente, hermano, prende tu celular y pon los himnos adventistas, sin batería, sin, ¿sabes? Cosas así. ¿Y sabe qué pasó en ese momento? Se fue la luz. Y yo dije, Señor, oh Dios, por favor, ayúdame porque yo no soy cantante, yo no sabe cantar, por favor. Eh, Ayúdame para que esa luz se pueda volver. Y justamente volvió a luz. Y yo puse estos himnos. Y yo tuve que durar ahí así por 2 semanas. Hermana Nirma, hermana May y otra persona que está aquí sabe de eso. Y los últimos días, cuando yo fui a la imprenta para imprimir este libro, yo fui un día antes, que fue un domingo, yo fui a la capital y se fueron los frenos de la camioneta. Se pincharon la manguera del freno y se botaron todos los líquidos ahí en la pista. Estoy hablando que está manejando la pista. Y yo estaba, Señor, yo estaba ahí sudando y dije, Señor, por favor, ayúdame. Pero gracias a Dios que mi camioneta es mecánica, yo podía frenar con la transmisión. Y así tuve que manejar desde la capital y donde yo vive, en la montaña. Pero gracias a Dios, queridos, que pasó el domingo. ¿Sabe por qué? Porque justamente un día después, que era lunes, yo estaba en mi punto para ir a la imprenta para imprimir este libro. Y si eso
se hubiera pasado en el lunes, yo no sé qué podría pasar conmigo, posiblemente un accidente. Porque ustedes saben qué es manejar con freno, perdón, sin freno, es algo terrible. Y yo tuve que orar, Señor, yo no tengo nadie allá, yo tuve que manejar 1 hora y 20 minutos para llegar donde yo vive. Y ahí encontrar un mecánico que podría ayudarme para arreglar los frenos. Así, es mi deseo, queridos, que en esa semana que viene, cuando ustedes obtengan ese libro, que ese libro puede causar un reavivimiento en el pueblo de Dios, que pueda despertar en ustedes un deseo sincero para defender este glorioso mensaje adventista, para defender esta verdad, para despertar los miembros sinceros que están durmiendo y también algunos pastores. Así a estar atento, ¿ok? Porque voy a publicarlo. Y si la hermana Nima puede también tirar el número mío, ¿sabe? Para que ustedes puedan entregar en el grupo de Cristo Nuestra Justicia que tenemos en WhatsApp, ¿ok? Vamos a orar y luego vamos a hacer las preguntas. Escúchame por el tiempo. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco, Señor, que aunque en el inicio estaba triste, Señor, sentí débil, que tú podías darme poder, Señor, para presentar este mensaje, Señor, para defender este glorioso mensaje, Señor. Te pido para estar con cada persona que está presente, Señor. Por favor, cubre a ellos, Señor, con tu justicia, Señor. Permite que ellos puedan experimentar el verdadero arrepentimiento, lo cual es el nuevo nacimiento, Señor. Que ellos puedan, Señor, experimentar eso, Señor. Permite que ellos puedan experimentar el mensaje del tercer ángel, Señor. Donde ella puede ver que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, Señor, sino que tú eres el único, Señor, que puede transformar nuestro corazón. Tú eres el único, Señor, que puede darnos el poder para vencer el pecado, Señor. Está también con los otros predicadores que están presentes aquí. Sé que hay varios predicadores que están presentes, Señor. Toca sus labios, Señor. Toca su corazón, Señor. Por favor, porque yo no puedo hacer eso solo, Señor. Que nosotros podemos unir, Señor, en verdad y espíritu, Señor, y podemos proclamar esta verdad como Jones y Wagner, Señor. Este mensaje de Cristo, su justicia, que podemos causar un zarandeo en la iglesia, Señor, que podemos purificar tu iglesia, Señor, que todo para estar listo antes que viene la ley dominical, Señor. Por favor, toca a cualquiera predicador sincero, Señor, que pueda seguir continuando predicando, Señor, esta verdad tan esencial por este tiempo. Como hemos visto, si no entendemos tu justicia, Señor, no podemos salir victoriosos del tiempo de angustia, Señor. También te pido, Señor, por favor, para no aquellas de la nueva teología, Señor. No saben lo que están haciendo, Señor. Hay otros jóvenes que también están atacando ese tema, Señor. Por favor, está enseñando confusión, Señor. Y está apoyando libros como el Question and Doctrine, Señor. Preguntas sobre doctrinas. Está atacando, Señor. Hoy, mañana, Señor. Pues ayer, Señor, ahí vi otro grupo de jóvenes que estaba atacando al pastor de Nesprive, Señor. Por favor, perdone ellos, Señor, para atacar a este pastor, Señor. Abre su ojo que puede ver, Señor, la verdad acerca de ese tema, Señor. Todo el Señor te pide en tu santo nombre Jesús, Señor. Estar con aquellos que todavía están en su sábado, que pueda guardar su sábado, Señor. Y aquellos que ya el sábado pasó, que ellos puedan entrar en esta nueva semana, Señor. Que ellos puedan entrar en tu justicia, Señor. Y puedan vivir una vida victoriosa en ti, Señor. En tu nombre Jesús. Todo, Señor, te pedimos en tu santo nombre Jesús. Amén y amén.